No hay peros que valgan. Eso es una frase que muchos decimos, no hay peros que valgan, y muchas veces es una frase que le tenemos que decir mi mujer y yo, Vanessa y yo, a los niños, a nuestros hijos, cuando no quieren obedecer. Les decimos, venga niñas, vamos a hacer esto o aquello. Y entonces ellas empiezan, pero es que papá, pero ¿por qué? Pero es que estoy jugando, pero. Y entonces decimos, no hay peros que valgan. Y todos utilizamos mucho, o quizás demasiado, la palabra pero. Es una palabra pequeñita, la palabra pero, solo de 4 letras, pero una palabra que cambia mucho una frase. Si mi mujer un día me pregunta, Alex, ¿te gusta la comida? Y yo digo, sí, me gusta, esta comida está buenísima. Muy bien, pero si yo digo, está buenísima, pero... entonces eso cambia todo, el pero lo cambia todo. Muchas veces cuando alguien va a pedir perdón, dice, sí, lo siento mucho, pero es que tú me has provocado, pero es que tú me has dicho tal. Entonces no lo sientes mucho si dices pero, porque el pero lo cambia todo. Y en la Biblia y en la historia de la humanidad vemos que la historia empieza con un paraíso perfecto, con un hombre y una mujer perfecta, sin pecado, sin defecto, sin nada aparente que pueda alterar todo esto. Todo era bueno en gran manera. No se le podía poner ningún pero a la maravillosa creación de Dios. No se le podía poner ningún pero. Todo era bueno en gran manera y eso lo dijo Dios mismo. Sin embargo, en el tercer capítulo de la historia de la humanidad, en el tercer capítulo de Génesis, empieza con un pero. Nos dice Génesis 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta. Y Adán y Eva pecaron contra Dios, cayeron en la tentación y entonces todo cambió drásticamente, dramáticamente, horrorosamente, todo cambió. Y ahora el mundo está muerto en sus delitos y pecados. El mundo se regodea en andar en todas estas cosas. El hombre sigue la corriente del mundo sin pensar en Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No busca a Dios el hombre, sino que sigue al príncipe de la potestad del aire, a Satanás, a ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y no solo eso, sino que aunque todo el deseo de los pensamientos del hombre es de continuo solamente el mal, el hombre se basa en sus pensamientos y vive en sus deseos y en su carne. Cada uno hace lo que bien le parece y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y como consecuencia, el hombre va derecho a la condenación, por su pecado, a la condenación al infierno. Y nos dice Efesios 2 que todos somos hijos de ira, como vimos la semana pasada. Y así ha continuado el hombre. Y en nosotros mismos no hay peros que valgan. No hay nada que podamos hacer. El hombre no puede hacer nada, ni las buenas obras, ni la religión, ni la filosofía, ni el conocimiento. Nada le puede obstaculizar a la miseria del hombre. Pero Dios sí que puede. Pero Dios, que es rico en misericordia, como hemos leído aquí, Él es el único que puede y que sí que pone el pero. Su pero sí que vale, y vale mucho. Y aquí lo hemos leído en estos versículos de Efesios 2, del 1 al 3. Pablo hace como hacen los joyeros. Un joyero lo que hace es poner un manto oscuro y negro para mostrar sus joyas. Y así hace Pablo aquí. Coge y del versículo 1 al 3 pone el manto oscuro del pecado nuestro, el manto oscuro de nuestra maldad, de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces nos pone ahí para que la podamos ver bien, la joya del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa joya que resplandece muchísimo cuando la vemos comparada con nuestro pecado. Y ahí aparece el brillo resplandeciente y esplendoroso. Incluso los diamantes que hemos leído de la gracia, del amor, de la bondad y de la misericordia de Dios. Y menudo contraste. El hombre, hemos dicho antes, el hombre fue creado puro, bueno y perfecto. Pero la serpiente era astuta y cayeron. Y ahora el hombre es pecador y muertos en pecados, pero Dios es rico en misericordia. Y cómo necesitamos ese pero Dios, que es rico en misericordia. Estábamos muertos en nuestros pecados y Dios, que es rico en misericordia,
nos da nueva vida en Cristo. ¡Qué gran cambio! El cambio más grande que se puede hacer, el contraste más grande, lo encontramos aquí en el versículo 4. Pero Dios, y menos mal que Dios le puso un pero a nuestro pecado y vino y se metió en este mundo en la forma de Cristo, se encarnó y vino a salvar a pecadores como nosotros. Y vino a dar nueva vida con Cristo. Y eso es lo que queremos ver en el día de hoy, esta nueva vida con Cristo. Dios intervino en este mundo para traer nueva vida. Así que, en primer lugar, queremos ver solamente 3 cosas. En primer lugar, queremos ver el dador de la nueva vida. Y por supuesto es Dios. Dios es el que da, eso es lo que significa la palabra dador, el que da, el que regala. Nos dice ahí, pero Dios que es rico en misericordia, en Efesios 2, versículo 4. Y como sucedió cuando Cristo resucitó al hijo de la viuda de Naín, no sé si os acordáis de esa situación en la que Cristo resucitó al hijo de esta viuda, como sucedió entonces, así ocurre aquí. Allí leemos en Lucas de una marcha fúnebre, que iba toda una multitud, iban en dirección al cementerio a enterrar a este chico, a este niño. Y aquí Pablo nos ha descrito, del versículo 1 al 3, otra marcha fúnebre, en la que todos nosotros, todo el mundo, vamos en dirección al cementerio eterno. Pero como ocurrió en Naín, ocurre aquí en este pasaje. Cristo aparece allí, Él tocó el féretro, todo se detuvo y trajo nueva vida. Así que en este pasaje Dios aparece en el versículo 4 y en Cristo Jesús Él trae nueva vida, Él trae resurrección. Y Dios es el que pone el pero, Dios es quien cambia las cosas. Y eso es algo que vemos en toda la Escritura. Cuando la Escritura habla de nuestra miseria, de nuestro pecado, de nuestra situación, de nuestros problemas, Dios es la única solución, Dios es la única esperanza. Si me podéis acompañar, por favor, a el libro de Salmos. En el libro de Salmos vemos esto que acabamos de decir, de cómo Dios cambia las cosas. El libro de Salmos, el capítulo 22, Salmos 22, y si habéis leído este capítulo os habréis dado cuenta que es un capítulo que principalmente habla de Cristo. Las primeras palabras del capítulo 22 las dijo Cristo en la cruz, y yo creo que Cristo incluso recitó todo el Salmo 22 en la cruz del Calvario. Pero las primeras palabras, por supuesto, que las dijo Cristo en la cruz. Esas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero también es un salmo que se puede aplicar a la vida de David, porque era David el escritor, pero también a la vida de cada uno de nosotros. Pasamos por situaciones como esta. Dice el Salmo 22, el versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios es el que cambia las cosas. Dios es el que cambia las cosas cuando estamos en estos problemas desesperados, que pensamos que Dios nos ha desamparado. Podemos recordar, pero tú eres santo, tú eres lleno de gloria, me acuerdo de Dios, tú eres el que interviene en nuestra vida. Pero vamos ahora al Salmo 41, también vemos esto otra vez en el Salmo 41. Salmo 41, versículo 5. Eso es una oración de David, el Salmo 41, una oración pidiendo salud. Sus enemigos se alegraban de que David estuviera enfermo. Y en el versículo 5 del Salmo 41 dice: mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. No solamente los enemigos odiaban a David y querían que se muriera, sino aquellos que habían sido amigos, que habían comido con él, también lo traicionaban. Pero el versículo 10, David dice: mas tú, Jehová,
mas tú, Jehová, pero tú, Jehová. Solamente recordar, sí, las cosas están mal, pero tú, Jehová. Pero solamente pensar en que Jehová es el que cambia las cosas, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar. Qué belleza de que Cristo interviene, nuestro Dios interviene, Jehová interviene en nuestra vida. Él es el que pone el pero a nuestra miseria. Si me acompañáis también al Salmo 102, el Salmo 102, vemos también estas verdades. Salmo 102. Voy a leer desde el versículo 1, si tenéis el título ahí del Salmo que han puesto los traductores, dice oración de un afligido. Y luego el título que puso David o que puso el autor es oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Y así muchas veces estamos nosotros también. Y el Salmo 102 empieza diciendo: Jehová, escucha mi oración y llega a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. El salmista está con problemas, el salmista está afligido, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Está tan mal que ni quiere comer. Dice que sus huesos están quemados, sus días se consumen como humo. Y miramos lo que dice el versículo 11. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Pero en el versículo 12 hay esperanza, porque el versículo 12 comienza diciendo: mas tú, pero tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Cuando estamos en problemas podemos acordarnos que Jehová es para siempre, que Jehová, su memoria, su santidad, su fidelidad es para siempre, siempre, y podemos acordarnos de esto. Salmo 130, lo leo rápido, dice lo mismo. Dice: Jehová, si mirares tú a los pecados, si mirares a mis pecados, Jehová, ¿quién podrá mantenerse? ¿Quién podrá mantenerse si Jehová mira todos nuestros pecados? Porque somos pecadores. Pero después, dice el Salmo 130, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Pero en ti hay perdón. Si Dios mirara a nuestros pecados y si Dios nos juzgara a todos nosotros por nuestros pecados, no tendríamos esperanzas. Pero en ti hay perdón. Y es ese pero que nos da esperanza. Que Jehová es rico en misericordia, pero Dios que es rico en misericordia. Y así es lo que vemos en Efesios 2, los versículos que estamos mirando, que en medio de toda la maldad de nuestro corazón, en medio de todos nuestros pecados, en medio de toda nuestra miseria y la condenación que merecíamos, Dios vino, Cristo vino a este mundo y puso el pero. Y podemos decir, pero Dios, aunque estaba en pecado, pero Dios, que es rico en misericordia, me salvó. Y eso es lo que vemos aquí, que Dios es el que cambia todo y podemos ver su misericordia. Y en especial es su misericordia la que cambia toda nuestra miseria. Porque nos dice aquí que Dios es rico en misericordia. Cuando miramos los alimentos que tenemos, se dice que hay alimentos ricos en proteínas, otros ricos en calorías, y esos no hay que comerlos tanto. Hay gente que es rica, y hay gente que es rica en oro, o hay gente que es rica en dinero, hay gente que es rica en posesiones. Se puede ser rico en muchas cosas. Y aquí hay una expresión muy hermosa, porque nos dice que Dios es rico ¿en qué? En misericordia. Sabemos que Dios es rico en todo lo que tiene, pero la Biblia nos expresa aquí que Dios es rico en misericordia. Las riquezas de su gracia y su misericordia son, se podría decir, por demás. Es lo más de lo más, es como que sobra, es demasiado para nosotros. La misericordia de Dios lo podemos definir como Dios no nos da lo que merecemos. Merecíamos castigo, merecíamos condenación y por su misericordia o compasión Él no nos da lo que merecemos. Y la gracia de Dios es que Dios nos da lo que no merecemos. Dios nos da lo que no merecemos. Entonces, misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos, merecíamos condenación, y la gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Él nos da la vida eterna que no nos la merecíamos.
Misericordia es que Dios me quitó mi condena eterna que yo merecía. Y la gracia de Dios es que Dios me da vida eterna que yo no la merecía. Y por eso debemos decir gracias, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias porque en mi vida de pecado tú pusiste el pero. Tú pusiste el pero y entonces todo cambió. Vemos su misericordia y vemos también su motivación. Porque dice el versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Podemos hacer la pregunta hoy, ¿por qué es que Dios da nueva vida a pecadores? ¿Por qué? ¿Hay algo en los pecadores? ¿Hay algo en ellos? ¿Qué es lo que le motiva a Dios a hacer esto? ¿Será que los seres humanos éramos buenos? Entonces Dios dijo, bueno, como ellos son buenos, entonces voy a darles nueva vida. No, hemos leído en Efesios que somos pecadores. No hay bueno ni aun uno. ¿Será entonces que el ser humano tenía un poco de vida y entonces Dios vio ese poco de vida y eso le motivó a reavivar la llama y a darnos más vida y nueva vida en Cristo? No, porque hemos leído en Efesios 1, en Efesios 2, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, completamente muertos. No había nada de vida en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que motiva a Dios a darnos nueva vida? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué nos la da? ¿Será que Dios entonces, porque lo sabe todo, entonces Él sabía que nosotros íbamos a poner nuestra fe en Él y en base a eso nos dio vida? Entonces podría decirse el texto que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por la fe que Él vio que íbamos a poner en Cristo, entonces nos dio vida. No, eso no es lo que leemos aquí. Leemos que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Además, la fe, aunque la ejercemos nosotros, no sale de nosotros, es un don de Dios, como veremos la semana que viene. Y cómo Dios nos iba a dar nueva vida en base a algo que Él nos va a dar Él también. No, el motivo no está en nosotros. El motivo de que Dios nos dé nueva vida no está en nosotros. Para nada. Y por si alguien lo dudara, Pablo dice ahí a los Efesios, aun cuando estabais muertos en vuestros pecados. Aun estando nosotros muertos en pecados. Por si alguien dudara que no está en nosotros el motivo. Todos gentiles y judíos. Entonces seguimos con la pregunta, ¿por qué es que Dios da nueva vida a pecadores? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación? La encontramos ahí. Dios da nueva vida por su gran amor. Por su gran amor con que nos amó. Y ya está. Es amor suyo, soberano, amor cuya motivación no está en nosotros, sino que sale solamente de Dios. Él ha decidido amarnos porque ha decidido amarnos. No con el amor que habla el mundo, ni no con el amor humano, sino con su amor. Porque dice ahí, con su gran amor con que nos amó. Nosotros, cuando amamos a alguien, siempre tenemos motivaciones para amar. Yo amo a mi familia porque son mi familia. Y yo amo a mis hijos porque son sangre mía. Yo amo a mi esposa porque he hecho un pacto y la amo. Y nosotros amamos a gente y hay unas motivaciones en esas personas que nos atraen a ellos a amarlas. Pero en nosotros no había nada que motivara a Dios a amarnos, sino que Él en sí mismo ha decidido amarnos. Él ha decidido amarnos a nosotros. Nosotros solemos amar a aquellos que nos muestran amor. Así que este tipo de amor divino, este tipo de amor infinito hacia pecadores que le escupimos en la cara, pecadores que hemos pisoteado la sangre de su Hijo, este tipo de amor escapa a todo nuestro conocimiento, escapa a lo que podemos comprender. Esa es la misericordia de Dios, esa es la motivación de Dios, está en sí mismo. Y este es el dador de la vida, de esta nueva vida que estamos hablando. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Pero veamos ahora el don de la nueva vida, el don de la nueva vida. Porque la salvación y la nueva vida es un regalo,
No es algo que nos ganemos por hacer muchas obras, que nos ganemos por nuestros títulos nobiliarios, no es algo que podamos pagar para tenerla, es un regalo, es un don. Todas las partes de la salvación son un don. No es que el 99% sea de Dios y el 1% es nuestro, no es que 3 partes suyas y una parte mía, no, todas las partes de la salvación son un regalo. E incluso la habilidad de recibir el regalo es también un regalo. ¿Por qué? Porque un muerto como estábamos nosotros espiritualmente, que estábamos muertos, un muerto no puede extender la mano para recibir el regalo. Y es por eso que 100% la obra es de Dios, que da nueva vida. Te pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿nosotros pusimos algo de nuestra parte para nacer? No, nada, absolutamente nada. Cuando yo nací, hace 30 años, o 31 casi, yo no hice nada para nacer. De la misma manera, el ser humano no puede hacer nada en sí mismo para nacer de nuevo. Y quiero que esto se entienda bien. Cuando Cristo dijo, os es necesario nacer de nuevo, nos estaba mostrando nuestra necesidad. No nos estaba mostrando cómo cumplir la necesidad. Eso lo hizo en otros pasajes. Nunca se le dice al pecador, vamos pecadores, naced de nuevo. No, al pecador lo que se le dice es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Se le dice, venid a Cristo, los que estáis trabajados y cargados, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el llamado del Evangelio. Pero en el nuevo nacimiento, que también llamamos la regeneración, que es nueva vida, es Dios y en particular su Espíritu el que lo hace todo. Un muerto no puede cooperar y nosotros estábamos muertos espiritualmente. Pero es el Espíritu el que nos da nueva vida y nos capacita entonces para que podamos poner nuestra fe en Cristo, arrepentirnos y venir a Él. Así que el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, es un milagro. Es un milagro que hace Dios en nuestra vida. Y que Él lo hace porque Él quiere y ya está. Es algo que no nos podemos ganar, es algo que no podemos merecérnoslo. Si me podéis acompañar, por favor, a Ezequiel. Ezequiel, el capítulo 37. Aquí en Ezequiel 37 vemos una visión que Dios le da a Ezequiel de un valle de huesos secos. Ezequiel 37, y leeremos del versículo 3 al versículo 10. Y me dijo, era una visión sobre huesos secos, una visión llena de muerte, y Dios le dice a Ezequiel, en el versículo 2 se dice que estaban secos estos huesos en gran manera. Y Ezequiel dice, y me dijo Dios, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Vemos ahí claramente, el hombre no puede hacer nada. Incluso cuando estos huesos se habían formado como con carne y parecían que ya eran una persona, pero no había en ellos vida. ¿Y qué es lo que da vida? Es Dios, el Espíritu, que les da vida y entonces pueden reaccionar, pueden vivir. Y así es como, esto es una ilustración, un cuadro de lo que pasó en nuestra vida. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos para Dios, muertos espiritualmente. No había vida espiritual en nosotros. Leíamos la Biblia quizá, pero no entendíamos lo que decía. Escuchábamos algo, pero no entendíamos. Pero en el momento en el que Dios nos da vida,
Ahí entonces nacimos de nuevo. Y es el Espíritu el que hace esto. El Espíritu, como el viento, nos dice Juan 3, que sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y la regeneración, el nuevo nacimiento, es un milagro. Es un milagro poderoso del Espíritu. Por supuesto, esta nueva vida, esta regeneración, no ocurre por nuestras obras. Ni tampoco ocurre en el momento del bautismo, como la Iglesia Católica enseña, que cuando un niño es bautizado, entonces su pecado es quitado, su pecado original, como dicen, es quitado y ahora ya el niño está limpio. Y solo el niño va siendo ya un poco más pecador pues cuando va pecando en su vida. No, eso no es lo que la Biblia dice. El bautismo no quita el pecado. Es el Espíritu el que nos da el nuevo nacimiento. Es solamente el Espíritu. En Tito 3, versículo 5 nos dice, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Así que ni por el bautismo, ni por la Santa Cena, ni por buenas obras Dios nos salvó, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer nada para merecer o para obrar la regeneración. Pero veamos ahora cómo se realiza el don de Dios en nosotros. Hemos visto el dador de este don y estamos viendo ahora este don de la nueva vida. ¿Y cómo se realiza en nosotros? Pues en Efesios 2, los versículos que estamos viendo, en Efesios 2 vemos tres cosas aquí. Se nos dice que Dios nos dio vida con Cristo, que nos resucitó y que nos hizo sentar en los lugares celestiales. En primer lugar, esta realización de este don es que Dios nos dio vida con Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Pablo vuelve a repetir la primera frase del versículo 1 para que se entienda esta verdad de la que está hablando, que a pesar de nuestro pecado y muerte, Dios nos ha dado nueva vida. Sin esta vida espiritual seguimos muertos. Un muerto no escucha, así que no podíamos escuchar la voz de Dios. Un muerto no ve, así que no podíamos ver a Cristo. Un muerto no anda, así que no podíamos andar en santidad. Un muerto no puede hacer nada. Y por eso Cristo dice, os es necesario nacer de nuevo. Esta nueva vida, este nuevo nacimiento está en Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Y Cristo dijo cuando estaba en esta tierra, Él dijo, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo de Dios a los que quiere da vida. En Juan 5:21, Cristo también dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Juan 10:10. Y esta nueva vida, esta vida en abundancia, se nos dice aquí que es juntamente con Cristo. Si Cristo se levantó de los muertos, y creemos firmemente que así es, que la resurrección es un hecho histórico y tenemos toda nuestra fe en la muerte y resurrección de Cristo, si Cristo se levantó de los muertos, entonces su iglesia, su pueblo, también va a recibir nueva vida. La vida del cuerpo entero está en la cabeza. Así que cuando la cabeza se levanta, y la cabeza de la iglesia es Cristo, si la cabeza se levanta, entonces el cuerpo también se levanta. Si Cristo resucitó, entonces la iglesia también resucita de los muertos, pero cada uno en su orden, Cristo el primero y luego los que son de Cristo. Y esto es lo que llamamos la unión con Cristo. Y en estos versículos, en Efesios, lo vemos muchísimo, que estamos nosotros en Cristo, juntamente con Cristo. Esta doctrina de la unión con Cristo es una doctrina preciosa, que todo lo que hizo Cristo, nosotros lo hacemos con Él y en Él, que Él es nuestro representante. Si Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, la vivió por nosotros, así que nosotros la vivimos en Él. Si Él murió, nosotros morimos con Él. Si Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Esa es la unión con Cristo. Y después de esto nos encontramos en estos versículos, después de que Pablo diga que Él nos dio vida juntamente con Cristo, nos encontramos con un paréntesis, quizá extraño, que dice Pablo, por gracia sois salvos. Y aquí Pablo es como que no se aguanta y nos da un avance, nos da un tráiler, como hacen ahora con las películas, que ponen el tráiler para luego darte la película, pues así hace Pablo aquí, nos da un avance de lo que va a explicar después. La semana que viene estaremos viendo cómo somos salvos por gracia, pero aquí Pablo ya dice, por gracia sois salvos, y da este avance de lo que
de lo que es esta gran y maravillosa doctrina de la salvación por la gracia de Dios. Así que este don de la nueva vida, vemos que Dios nos dio vida juntamente con Cristo, y dice ahí también, y juntamente con Él nos resucitó, también somos resucitados con Él. Y está hablando en pasado. Y sí que es verdad que un día nosotros como creyentes resucitaremos nuestros cuerpos y resucitaremos con Cristo para estar siempre con Él. Pero aquí está hablando de algo pasado en la vida del creyente. Si antes hablábamos de que Dios nos da vida, aquí se habla de que Él nos resucitó, nos levantó de los muertos. Y son palabras relacionadas, dar vida y resucitar. Pero el orden lógico, hay un orden lógico aquí, porque para que un muerto se levante, tiene que tener nueva vida, tiene que recibir vida. Estas tres palabras, juntamente nos resucitó, son una palabra sola en el original griego. También pasa con la frase juntamente nos dio vida. Son verbos, acciones que indican que lo que Dios nos lo hace juntamente con Cristo. Y esto nos muestra otra vez esta unión que tenemos con Cristo. Que todo lo que Dios nos hace a nosotros, no nos lo hace a nosotros como individuos solos, sino que nos lo hace a nosotros en Cristo, juntamente con Él. Ya nada ni nadie nos podrá separar de Cristo. Nos hemos unido a Él como nuestro esposo, como nuestro Salvador, como nuestro pastor, y nada ni nadie nos puede separar de Cristo. Estaremos siempre unidos a Él. Y lo que trata el Padre, lo que trata Dios Trino con nosotros, lo trata al estar unidos nosotros a Cristo. Y es importante, darse cuenta de la necesidad del hombre de nacer de nuevo, de recibir nueva vida y resucitar con Cristo. En el capítulo pasado hablábamos de cómo recibimos el perdón de pecados por medio de la sangre derramada de Cristo. Pero es que necesitamos algo más que perdón. Y si lo piensas, muchos criminales han recibido el perdón de sus crímenes una vez habían muerto. Y eso no les ha servido de nada. No han vuelto a la vida para disfrutar de la libertad y de este perdón. Como dice el teólogo Sinclair Ferguson, la muerte de Cristo y nuestro perdón no pueden separarse de la resurrección de Cristo y nuestra liberación. Son dos caras de la misma moneda. Cristo tenía que morir y así nosotros somos perdonados. Pero Cristo también tenía que resucitar y así nosotros se nos da nueva vida. Así que hemos visto que Dios nos da nueva vida en Cristo, que Dios nos resucita con Cristo, pero también que Dios nos sienta con Cristo, porque dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estas palabras nos recuerdan algunas verdades que ya hemos estudiado en el capítulo 1. En el versículo 3 del capítulo 1 vimos que todas las bendiciones espirituales vienen de los lugares celestiales, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el versículo 20 del capítulo 1, vimos que Dios el Padre ha sentado a su diestra a Cristo en los lugares celestiales. Otra vez estas palabras. Así que estamos nosotros unidos a Cristo, y donde Él está, nosotros también estamos. Hoy espiritualmente estamos sentados ya con Cristo, disfrutando de comunión con Él, disfrutando de los honores que Él recibe, disfrutando de las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Y eso es una gran bendición. Pero sabemos que no solamente estamos ya sentados hoy espiritualmente con Cristo, pero un día estaremos sentados totalmente y realmente y eternamente con Él en el cielo, en los lugares celestiales. Porque en Apocalipsis 3:21 Jesucristo dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y piensa en eso. Ese trono es el trono que únicamente merece Cristo, que es Dios, merece Cristo, que es nuestro Salvador. Pero Él dice: vosotros os vais a sentar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es mucho más de lo que podíamos imaginar, las bendiciones y los honores que nos da Cristo a los que creemos en Él. Y al ver este texto vemos que Dios no nos da vida y Dios no nos resucita para dejarnos tirados allí en el cementerio de pecado y de muerte. No,
Él nos da vida y nos resucita para sentarnos a su diestra en los lugares celestiales. Y estas bendiciones son tan, tan grandes. El estar sentado aquí nos habla de una obra acabada. Porque Cristo consumó y acabó la obra de nuestra salvación en la cruz. Y así nosotros podemos sentarnos con Él sabiendo que no tenemos que trabajarnos y merecernos nuestra salvación, porque la obra ha sido consumada. El estar sentado nos habla también de descanso, y Cristo es nuestro descanso, Él nos hace descansar. El estar sentado nos habla también de entendimiento y de juicio. Y aunque antes éramos necios y locos en nuestro pecado, como aquel endemoniado gadareno, Él fue sanado por Cristo. Aunque antes estaba loco y era un necio, Él fue sanado por Cristo y ahora nos encontramos como Él, sentados, vestidos y en nuestro juicio cabal. El estar sentado nos habla también de honores. Como Mefiboset fue honrado al sentarse a comer en la mesa del rey David, así nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. Y el estar sentado nos habla de poder. Un rey se sienta en su trono y así nosotros estamos sentados con el Rey de Reyes y Él así nos da de su poder por su Espíritu para servirle. Eso es lo que Dios hace con pecadores muertos que estábamos como nosotros. Así que la salvación es 100% obra de Dios. La regeneración es completamente su obra. Nosotros no podemos hacer nada ni podemos cooperar. Es por medio de su Espíritu y no hay nada nuestro, todo es de Dios. Pensemos en lo que pasó con Lázaro en el capítulo 11 del libro de Juan. Como mencionamos la semana pasada, él estaba muerto, bien muerto, 4 días muerto y embalsamado y envuelto en vendas, totalmente muerto. Pero aunque Lázaro estaba totalmente muerto y no podía oír nada, Cristo le anunció las buenas nuevas, el Evangelio, cuando le dijo: Lázaro, ven fuera. Y así nosotros debemos predicar y presentar el Evangelio a toda criatura, aunque estén muertos en sus delitos y pecados. Más bien, porque están muertos en sus delitos, debemos presentarles el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Aunque Lázaro estaba completamente muerto, totalmente muerto, Cristo le dio vida de nuevo. Y así es como él pudo oír la voz de Cristo. Y así también en nuestra experiencia, cuando Cristo nos dio nueva vida, nos abrió los oídos para escuchar su voz. Aunque Lázaro estaba atado con vendas y en un sudario, Cristo le resucitó, le levantó de los muertos y así nosotros, aunque estábamos muertos en nuestros delitos, Dios nos resucitó juntamente con Cristo. Aunque Lázaro había estado muerto, leemos en el capítulo 21 de Juan que Cristo sentó a Lázaro en la mesa con él. Y así Dios nos ha sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es lo que hace Dios en nosotros. Y vemos el resultado de este don. Lo vemos ahí que dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Antes nos preguntábamos ¿por qué es que Dios nos da vida nueva? Es solamente por su amor. Y ahora decimos ¿para qué? Él lo ha hecho para mostrar en los siglos venideros sus grandes riquezas. Así que para concluir queremos ver. Hemos visto el don de la nueva vida, el dador de la nueva vida. Veamos la diferencia que hace esta nueva vida. Y simplemente quiero leer unas frases aquí. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora tenemos nueva vida con Cristo. Seguíamos la corriente de este mundo, pero ahora seguimos a Cristo. Vivíamos en la miseria del pecado, pero ahora vivimos en las riquezas de la gracia de Dios. Andábamos en desobediencia, pero ahora andamos en compañerismo con Cristo. Estábamos bajo la ira de Dios, pero ahora estamos bajo la gracia de Dios. Estábamos esclavizados a Satanás, ahora estamos sentados en el trono con Cristo. Estábamos en nuestra carne, enfocados en lo material, pero ahora estamos en Cristo y con Cristo enfocados en lo espiritual. Y te pregunto a ti que estás escuchando, ¿ha ocurrido en tu vida este cambio? ¿Ha hecho la gracia de Dios esta diferencia? ¿O sigues aún tirado en la pocilga del pecado? Porque hay dos opciones: o sigues tirado en la pocilga del pecado o entonces estás sentado en el trono con Cristo. Solo hay dos opciones, no hay nada intermedio. Todos somos pecadores, todos venimos a este mundo muertos en pecados, pero te pregunto, en la historia de tu vida hay un momento en el que puedes decir: pero Dios,
que es rico en misericordia. Hay un momento en el que Dios hizo la diferencia y te dio nueva vida y viniste a creer en Jesucristo. Si no lo has hecho, espero que hoy sea el día de salvación, el día que te des cuenta de tu pecado, de tu situación desesperada y de miseria, y que pongas toda tu fe en Cristo, que murió para darte salvación. Vamos a orar.